Sistemas de valoración de inventarios. Entonces, cuando hablamos de un sistema, estamos hablando de un mecanismo bajo el cual ocurren unas entradas, un procesamiento y una salida. Es decir, la manera en cómo se recibe, se maneja, administra y sale, en este caso, los inventarios. Y más concretamente, cómo se valoran. Entonces, para ello o en ello existen dos tipos de sistemas. El primero que es el sistema periódico y el otro que se llama el sistema permanente. Los sistemas son los que me permiten registrar y controlar los inventarios en cuanto a su valoración en costo y así establecer unos posibles volúmenes de producción y ventas para la toma de decisiones. Entonces aquí dentro de esta clasificación de periódico permanente, pues vamos a mirar cuáles son las características de cada uno de ellos. Entonces tenemos inicialmente el sistema periódico. El sistema periódico, por ejemplo, esta imagen que tengo acá, pues hace referencia al tiempo y está enfocado en que esos lapsos de tiempos o periodos determinados se realiza un tipo de conteo físico. Y ese conteo físico consiste en revisar manualmente, uno por uno, cada uno de los elementos que se tienen en el inventario y llevar a cabo algo que se llama el juego de inventarios. Con el juego de inventarios se determina el costo final del producto y el costo de la mercancía que fue vendida en el periodo. Entonces, para ello existe una formulación en la cual pues va a permitir calcular o determinar y evaluar los inventarios de acuerdo a este tipo de sistema. Entonces, por ejemplo, para una empresa productora se tiene el siguiente juego de inventarios para determinar el costo, escúchese muy bien, el costo de ventas o el costo de producir un inventario determinado. Entonces, inicialmente se debe considerar el inventario inicial. El inventario inicial es el de al comienzo de valga la redundancia, del periodo en el cual se va a determinar la valoración. Y a ese inventario inicial hay que hacerle una suma. Debemos sumarle todas las compras de inventarios que ocurrieron en el periodo y restar todas las devoluciones que se hayan hecho de esas compras que ocurrieron en el periodo. Finalmente, esa ecuación nos lleva a obtener el valor de la mercancía disponible para el proceso de producción, es decir, el que se va a utilizar finalmente en ese proceso de cambio o de transformación de los bienes o de la materia prima. Finalmente, después de ocurrido todo el proceso productivo, pues debemos al final del periodo, al final del tiempo adecuado para establecer el inventario, pues hacer una diferencia o determinar el inventario final. Con ese inventario final de unidades yo puedo restar y quitar y obtener cuál va a ser el costo de las materias primas, materiales, suministros que se fueron consumidos en el periodo. Entonces allí ya con ello ya puedo establecer fácilmente cuál es el valor y la cantidad de elementos que me quedaron al final del periodo, porque la idea es evaluar no solamente lo que me quedó, sino poder valorar también lo que yo pude vender o lo que produje y vendí. Entonces, esas diferencias que ocurren o que se dan allí, pues me van a facilitar el trabajo al momento en que yo determine ese conteo. Entonces esto va a ocurrir para una empresa que es de tipo manufacturera. Por ejemplo, para una empresa que no se dedica
a la manufactura, sino por ejemplo el anterior caso que se dedican es a la comercialización o distribución de un producto, pues el juego de inventarios va a estar establecido de la siguiente manera. Igualmente va a tener un inventario inicial y también pues va a tener que sumar o adicionar las compras que se ejecutaron en el periodo. También de ser muy claro en que a esas compras hay que hacerle una devolución de compras o por ejemplo un descuento en los valores cuando, cuando se negocia o se vende un producto. Entonces eso es importantísimo tener claro ese aspecto para evitar confusiones. Finalmente, toda esa sumatoria y restas de esta parte del juego de inventarios pues me va a dar el o la cantidad de mercancía disponible para la venta. Entonces ese costo de la mercancía vendida en el periodo pues va a estar afectada por ese inventario final, que es el que finalmente también me resta. Entonces esto va a ocurrir de manera periódica. Entonces, ¿a qué hace referencia de manera periódica? Entonces, imagínense una línea de tiempo. Entonces, esto es una línea de tiempo y aquí un momento inicial, por ejemplo, el 1 de enero. Entonces, digamos, el 1 de enero esa empresa va a tener un inventario inicial determinado o medido hacia esa fecha. Y durante todo ese mes, pues van a ocurrir compras, ventas, devoluciones de las mercancías. Y finalmente, ya al 31 de enero, pues va la empresa a establecer la cantidad que finalizó y que efectivamente se vendió. Entonces ahí en esa medición, aquí va a tener un inventario inicial y aquí va a quedar un inventario final, es decir, lo que quedó. El resto fue lo que se movilizó, se compró y se vendió en el periodo para que realmente quedara ese pedacito ahí. Entonces lo que hace el juego de inventarios es tener en cuenta la medición que hacen esto, pero de periodo a periodo, es decir, la empresa va a tener manejo de su inventario solamente de manera mensual, va a conocer sus inventarios cada mes al comienzo del mismo y finalmente pues el control está sujeto a que ocurran diferentes tipos de situaciones como robos, pérdidas, etcétera, etcétera, porque con el conteo físico yo no voy a poder controlar el costo en cada momento de la mercancía, sino simplemente cuando se ejecute este proceso. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, hagan de cuenta aquí el ejemplo del restaurante. Ajá, es un restaurante típico, un restaurante que tiene la siguiente información y que maneja el sistema de inventarios periódico y utiliza el juego de inventarios pues para determinar con corte quincenal el valor de su inventario inicial, final y de lo que efectivamente vendió en cada quincena y para controlar pues esos mismos elementos. Entonces nos dice que esta empresa utiliza ese sistema de juego inventario para controlar ciertos bienes. Entonces, ¿cuáles son esos bienes? Pues lo que es relacionado a las compras de verduras y frutas. Entonces, a las verduras y frutas las controla o las maneja con el juego inventario. Y en el caso aquí establecido, se estableció que luego del último conteo físico que ocurrió el 30 de diciembre del año anterior, pues que tenía unas 5 libras de arvejas a un valor de 20.000. Y que durante esa primera quincena de enero, es decir, de enero este año, pues ejecutó lo siguiente, una compra de 10 libras y que esas 10 libras le costaron 40.000 pesos. Que al final de la jornada, es decir, o al final del tiempo plazo pactado, es decir, el 15 de enero, pues la empresa decidió ejecutar lo que se denomina el juego de inventarios. Entonces, que en el juego de inventarios
pues que en el juego de inventarios se estableció que ese conteo físico me daba en 3 libras. Entonces, el objetivo de esto es determinar el costo del inventario. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que me dice el juego de inventarios? Entonces, con el juego de inventarios me dice que yo tome el inventario inicial, quite las compras y si hay devoluciones en compras también las quite y obtenga la mercancía disponible. Esa mercancía disponible para la venta, quítele al inventario final. Entonces aquí esta tablita me permite pues determinar el movimiento de la mercancía y los valores asociados a esos productos y determinar sus costos. Entonces, ¿cómo podemos verlo? Entonces, tenemos inicialmente con la definición que en el inventario inicial, es decir, al 1 de enero, el 30 de diciembre, 1 de enero de este año, se estableció que quedaron 5 libras de alberjas o arvejas a un valor de 20.000 en valor total, ¿no? Y que el costo unitario de cada una de las libras pues era de 4.000 pesos. Que ocurrieron unas compras y que esas compras pues fueron de 10 libras de arvejas y que tuvieron un valor total de 40.000. Se obtuvo una mercancía disponible de 15 porque fue la sumatoria de estos dos elementos y un valor de 60.000 porque también fue la sumatoria de estos dos elementos y se mantiene el mismo costo unitario. Pues también cuando se hizo nuevamente el conteo físico, es decir, recordemos que esto es quincenal, el 15 de enero se estableció que el 15 de enero pues había simplemente 3 unidades y que esas 3 unidades pues están valoradas en 12.000. ¿Por qué en 12.000? Porque estamos manejando el mismo costo para cada una de las compras y salidas de aquí del elemento denominado arvejas. Entonces, ¿cuál es el costo del inventario? Entonces, la entidad o la empresa al 15 de enero, pues estableció que son de 12. ¿Por qué? Pues fue 15 menos 3, pues me da 12. Y aquí, pues de 48.000. Entonces, finalmente el costo del inventario fue de toda la mercancía o el costo de ese inventario que fue vendido o que fue consumido, en este caso el restaurante que fue consumido o utilizado en la prestación o para fabricar sus platos o sus productos, pues fue de 48.000 pesos de las 12 unidades que fueron utilizadas en este periodo. Ahora sí les voy a dejar un siguiente caso pues para que ustedes lo analicen en su casa. Entonces piense ¿qué hubiera pasado con esta misma tabla de acá? ¿Qué hubiera pasado con esto? Si en la compra, si en la compra de 10 unidades, es decir, en esta compra de acá, hubiera sido a 4.200 pesos. Entonces, ¿cómo se modifica o cómo se ve afectado el valor del costo del inventario consumido o utilizado en este periodo y también el del inventario final de esas 3 unidades? Entonces, hay que tener en cuenta siempre o preguntarse uno cuando utiliza el sistema de inventario periódico y este tipo de elementos si es perecedero el bien y qué costo se debe asignar a los inventarios disponibles y finales. Entonces, digamos que estas preguntas ayudan mucho a analizar el caso que aquí les planteo de qué ocurre si aquí en estas compras este valor de 40.000 o este valor unitario 4.000 no es de 4.000, sino que por el contrario termina siendo de 4.200. Entonces eso es para que lo analicen en su casa frente al uso de este tipo de, de sistema de valoración de inventarios. Entonces dentro del sistema periódico hay una serie de características. ¿Cuáles son las características relevantes que maneja este tipo de sistema? Que las empresas que utilizan
Este tipo de sistemas son aquellas que mantienen una serie de inventarios que tienen un costo unitario bajo y que la administración de los mismos no requieren una información, y escúchese muy bien, permanente o frecuente, que la cual se pueda controlar, sino que sus existencias existe un manejo normal, adecuado, sin que ocurran pérdidas o desviaciones de la misma y que la cuantía o el costo que se maneja en el producto no es muy fluctuante. ¿Sí? Limitaciones del mismo, implicaciones del mismo es que el costo de la mercancía que se utilizó en el proceso que se vendió se conocerá después de que se ha realizado el inventario final. Es decir, que la empresa aquí no se maneja ni se juega supuestos con cantidades, sino de lo que realmente ocurre. Entonces, por ejemplo, si la empresa quisiera generar un reporte o proyectar un reporte, pues debe tener muy en cuenta las expectativas y el manejo adecuado que se haga este tipo de sistema, porque sus limitaciones es que está sujeto a robos o pérdidas y no podemos suponer siempre en ese tipo de casos que las mercancías se van a perder por esas situaciones. Otros elementos que limitan, digamos, este tipo de sistema son las variaciones de precios en la determinación del costo, porque de alguna forma va a estar sujeto a juicios de valor para saber cuál es el monto respectivo con el cual yo voy a determinar ese costo de ventas. Y finalmente, para cerrar la parte del sistema periódico, pues hay que considerar que la DIAN no permite el manejo de este tipo de sistemas, sino que a los que, mejor dicho, esta no lo acepta para aquellas entidades o empresas que están obligadas a facturar y ser responsables de estos impuestos, del de IVA y el de renta. Para este tipo de entidades que maneja estos dos tipos de, de impuestos, de IVA y de renta, que son contribuyentes de los mismos, pues no van a tener pues no van a tener, digamos, esa opción de poder escoger este sistema, sino que van a tener que utilizar el establecido por el sistema o más bien por la autoridad tributaria. Muchísimas gracias.